vamos a leer Hebreos desde el verso 1 al verso 4. Hebreos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Dios bendiga su palabra, tomen su asiento. Es una escritura muy tremenda, lo que tiene que ver con este libro y lo que hemos estado estudiando. A medida que voy avanzando en la meditación de estos versículos, me encuentro que Pablo, en realidad, el Espíritu Santo, pues, estaba añadiendo cosas extraordinarias a la iglesia, cosas que enriquecerían a la iglesia, que les daría bendición, vida a la iglesia. Así que en esta mañana, pues, espero que esto pueda elevarse, nos pueda el Espíritu Santo elevarnos a algo donde podamos entender ciertas cosas. La iglesia, nosotros venimos aquí porque hemos recibido y tenemos el sentir en nuestras almas de que la palabra de Dios es donde está la respuesta para nuestra necesidad. Esa es la razón por la cual venimos aquí. Nosotros venimos aquí solamente, no venimos aquí solamente a pasar un rato. Venimos porque creemos que hay un beneficio profundo, real, espiritual al venir. Y no porque nos los estemos imaginando, sino porque es una acción de fe. Cuando la palabra de Dios dice, a Dios le plugo salvarnos por medio de la locura de la predicación. Entonces es una acción de fe. Estamos creyendo que por medio de la palabra que escuchamos, vendrán a nosotros los cambios que estamos necesitando. Juntamente con esa palabra, la acción del Espíritu Santo hará algo en nosotros que traerá nuestras vidas más cerca de Dios cada día. Eso es lo que estamos nosotros creyendo al venir aquí. Y ahí está el mundo. Nosotros nacimos en este mundo, ¿verdad? Pero en una ocasión nuestro Señor Jesucristo en oración dijo, no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Y luego dijo, porque ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Entonces no somos del mundo, somos de Dios, somos de su palabra. Entonces dice una escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pues, es otro reino. No es este reino de cosas de esta vida, sino que es otro reino, el reino de la palabra revelada de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos, con eso es que queremos encontrarnos. Queremos cada día más que haya menos de nosotros, menos de esta humanidad, menos de este hombre que un día nació y más de Dios en nosotros, más de Cristo en nosotros. Eso es lo que estamos anhelando con todo nuestro corazón. Pero como todos nosotros sabemos, esto es una gran batalla que estamos librando y la libraremos hasta el final. Será una batalla total siempre, hasta que un día el Dios Todopoderoso pueda definitivamente prevalecer, porque Él ha de prevalecer extraordinariamente. Yo sé que es así, pero todo esto depende del elemento fe que usted pueda tener en la palabra que está escuchando. Miren, Dios ha hecho una obra extraordinaria. En el capítulo 2, hoy no lo vamos a ver, no vamos a llegar allí, pero en el capítulo 2 de Hebreos, Él está describiendo esa obra extraordinaria que Él hizo. Pero esa obra está allí para todo aquel que pueda creerla. ¿Ve? Esto es algo que se recibe por fe. Y esto,
Cuando se recibe por fe, entonces como es algo vivo, hay una respuesta de eso. ¿Ve? Es algo vivo. No, usted no está viniendo como a este púlpito que es una madera. Usted está viniendo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios todopoderoso que hizo una obra por usted, para usted. Entonces usted viene con fe y eso responde a usted. Nosotros estamos exactamente de esa manera. Así que bueno, hemos estado hablando de este libro. Y creo que hay elementos aquí muy, muy especiales. El libro de Hebreos en una forma de paralelismo entre la sombra, lo que fue la sombra, y el antitipo, que es el día en que estamos viviendo. Primeramente hemos estado viendo la sombra con el antitipo de hace 2000 años, porque lo que ocurrió hace 2000 años también fue un antitipo. ¿Qué es el antitipo? El antitipo es la realidad. La sombra, ustedes pueden ver la sombra de la mano. Ustedes saben distinguir entre la sombra y la mano, ¿correcto? Entonces la sombra fue lo que sucedió en el pasado, en el Antiguo Testamento. Todos ellos se levantaron y fueron una sombra, un ejemplo de lo que Dios quería hacer. Luego llegó Jesucristo mismo. Por ejemplo, la sombra fue el cordero, los corderos que ellos sacrificaban. Eso fue la sombra. La sangre de esos corderos, ¿ve? Por medio de las cuales ellos cubrían el pecado que ellos habían cometido. Dios desde los cielos no veía el pecado de ellos porque ellos lo cubrían por medio de la sangre de los animales inocentes. ¿Ve? Pero luego llegó el verdadero cordero. Y el verdadero cordero fue el antitipo, fue la realidad de los tipos, ¿correcto? Entonces, así como apareció este cordero, nuestro Señor Jesucristo, siendo el antitipo o el verdadero cordero o la realidad, en este último día, aquí en este último día, también estamos trabajando sobre el antitipo pleno de todas las cosas. Aparece nuevamente el cordero. Por supuesto, pero ya el cordero no apareció. Si ustedes ven la Biblia, el cordero no apareció para morir por nuestros pecados, porque lo hizo allá en su primera venida. Pero el cordero aparece para reclamar el libro que estaba sellado en las manos de aquel en Apocalipsis capítulo 5. ¿Ve? Él aparece, reclama el libro y abre el libro. Y trae la revelación del libro a los creyentes del tiempo del fin. Entonces lo que venía por sombras y tipos, ahora nosotros lo vemos en una realidad gloriosa. Eso es lo que nosotros estamos encarando. No estamos encarando sombras y tipos, sino una realidad gloriosa. Y les estaba diciendo el día viernes que al llegar a esta instancia, al llegar hasta donde hemos llegado, si en el tiempo de Pablo él puso el fundamento, pero sin embargo habían elementos todavía que Pablo de los cuales no podía hablar. ¿Ve? ¿Por qué no podía hablar? Bueno, para comenzar, vamos a ponerles un ejemplo sencillo, como ya lo he dicho. Porque para comenzar, Apocalipsis ni siquiera había sucedido. Es decir, no había sido traída esa revelación. Pablo no podía haber venido con la coronación, cuando en realidad la coronación tenía que ver con ese libro de Apocalipsis y la gran revelación que está contenida allí. Una de las cosas que estaba pensando en la madrugada de hoy, estaba pensando cuando la Biblia dice: el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte encuentran eso, sino en Apocalipsis. Aún Pablo, con toda la visión que él tuvo, él no podía usar una expresión tan tremenda como esa. ¿Por qué? Porque ni siquiera le fue dada a entender a él, sino que entonces la revelación vino en el libro de Apocalipsis, lo que quiere decir que vendrían los creyentes del tiempo del fin, donde entonces ahora ellos han leído que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando entramos a entender eso, entendemos que ya Dios había pensado en la inmolación de ese Cordero. Antes de que naciéramos, antes de que viniéramos, antes de que el mundo existiera, antes de que aún el hombre pecara, Dios sabía que iba a pecar, pero también Él buscó una respuesta para poder ayudar al hombre en ese pecado que el hombre había cometido. Y por lo tanto, inmoló al Cordero en su mente.
¿Ve? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él pudo elegir. Él pudo elegir porque Él había inmolado. Él tenía una respuesta para poder personas que iban a tropezar y a caer, Él podía rescatarlos. ¿Cómo podía hacerlo? Porque Él inmolaría, Él pagaría el precio por la culpa de ellos sería pagado. ¿Cuántos creen eso? Así que todo esto, hermano, al llegar al tiempo del fin, lo entendemos mejor por la palabra del tiempo del fin, por el mensaje de restauración de este día. Oh, es una gran hora. Es un gran tiempo el que estamos viviendo. Gloria a Dios. Nosotros deberíamos estar sumergidos en estas cosas, empapados de estas cosas. Estas cosas deberían llenar todo nuestro ser, porque son vida en esta hora. Ojalá que la iglesia lo pueda entender. Entonces, de lo que se trata es de tener la revelación de la obra que Dios hizo, que Dios mismo ha hecho. Cuando hablamos del Hijo, es la revelación que Dios mismo ha hecho de cómo Él se hizo como nosotros para que nosotros nos hiciéramos como Él. ¿Ve? Eso es exactamente. En esta mañana estoy hablando sobre una salvación tan grande, pero es un contexto del mismo tema. Para que nosotros nos hiciéramos como Él. Y eso Él lo logró por medio del sacrificio del Calvario y de la obra del Espíritu Santo. Pero entonces vemos claramente que Él vino primeramente, estuvo en Galilea, caminó, era un hombre. Luego estoy hablando de la revelación del Hijo. Él era el Hijo del Hombre allí mientras caminaba por Galilea. Pero luego vemos que este Hijo del Hombre, viniendo, pasó de una condición a otra. Fue al Calvario y después del Calvario resucitó con un cuerpo glorificado. El cuerpo de Jesús después de la resurrección no fue el mismo cuerpo de antes de la resurrección. Antes de la resurrección estaba enfermo, antes de la resurrección estaba envejecido, antes de la resurrección estaba debilitado. Pero después de la resurrección, ve, Él se levantó con un cuerpo transformado. Era un cuerpo glorificado. Y este cuerpo glorificado, el Dios Todopoderoso le dejó las heridas. Le dejó las heridas de las manos, las heridas de los pies, las heridas del costado. Era un cuerpo tan sobrenatural que aún teniendo heridas no le dolía, no sangraba, nada de eso. No tenía dolor, no tenía muerte. Ya la vida había entrado. Es una tremenda enseñanza. Eso que pasó ya no era menor que los ángeles, ya era mayor que los ángeles, porque los ángeles no tienen un cuerpo glorificado. Los ángeles tienen un cuerpo celestial, pero Él tenía un cuerpo glorificado. Gloria al nombre del Señor. Algo extraordinario. Algo vivo, algo extraordinario. ¿Por qué? Después de que Él se había levantado de los muertos. Pero miren, toda potestad le fue dada. Ahora Él podía cambiar de cuerpo. Él podía cambiar de un cuerpo glorificado a otra manifestación. Entonces cuando Pablo se lo encontró en el camino de Damasco, él no estaba en el cuerpo glorificado. Él estaba detrás de una luz llamada la columna de fuego. Aleluya. Ve, hermano, es una cosa tremenda. Y Pablo está diciendo en el libro de Hebreos, voy a tratar de bajarle la velocidad. En el libro de Hebreos, Pablo está diciendo que este Jesús que caminó en Galilea, este Jesús que después se levantó de los muertos en un cuerpo glorificado, este Jesús que apareció a Pablo en el camino a Damasco como una columna de fuego, este Jesús era el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, y el que creó todas las cosas con la palabra y la sustenta con la palabra de su poder. Gloria al nombre del Señor. Qué clase de ser, qué clase de revelación nos estaba trayendo Dios, y todo eso Él lo llamó el Hijo. Todo eso Él lo llamó el Hijo. Él nos ha hablado por el Hijo. No solamente, Juliet, son palabras que Él nos está predicando por el Hijo, sino lo que Él en la revelación significa el Hijo. Hablar por medio del Hijo es lo que Él significa. Por eso es que nosotros tenemos que captar, al ver estas escrituras que hablan de este Hijo, tenemos que captar que Él no era cualquier hombre, no era cualquier profeta, no era cualquier ángel. Él era Dios
Dios hecho carne, la plenitud de la deidad, el que creó los cielos y la tierra. ¿Quién murió por mí? ¿Quién derramó sangre por mí? El Dios todopoderoso hecho carne. Él fue el que lo hizo. Gloria a Dios. Entonces, si ustedes meditan en la Escritura, podrán ver que la luz de la columna de fuego que se le apareció a Pablo, no la vieron todos. ¿No es verdad? Dice que no la vieron todos, la voz, no la escucharon todos. Probablemente, de acuerdo a la Escritura, ellos hubieran escuchado un trueno. Algo sucedió, cayeron del caballo, todos cayeron allí de rodillas, pero solo Pablo escuchó cuando le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Ves? Era algo tremendo. Pablo era un elegido para escuchar esa voz. Los demás no la escucharon, pero Pablo era elegido para escuchar esa voz. Así que la voz del Hijo, la revelación del Hijo, Dios tiene gente elegida para captar esa revelación. Dios no cambia, Dios no cambia. Así como nadie le escuchó. Mira, estaban al lado de Pablo, estaban cerca de Pablo y no la pudieron escuchar, no la pudieron captar, pero Pablo la captó. Ve, hermano, así hay gente aquí sentada al lado tuyo que no lo va a captar, pero hay alguien que lo va a captar, porque alguien ha sido elegido para captar esta revelación. Gloria al nombre del Señor. Es algo tremendo. Entonces, fíjense, para que ustedes vean así, en este día, al finalizar el antitipo perfecto, el cumplimiento perfecto de estas cosas, entonces la columna de fuego regresó. La columna de fuego que fue la primera expresión de Dios. El Espíritu Eterno no tenía una imagen. Era una sustancia, la Biblia lo está diciendo. Era una sustancia, era un ser, pues. Era un ser. Pero este ser no podía ser visto. No podía ser visto. Entonces, como él quería ser visto, entonces él habló y entonces apareció el Logos. Era la columna de fuego. El primer estado de manifestación de Dios. Y resulta ser que la columna de fuego es la palabra. La palabra, el Logos, la palabra es eso, es el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ese Hijo apareció después de 2000 años. Había aparecido 2000 años antes con Moisés. O 1500 años con Moisés. 1500 años después apareció a Pablo en el camino a Damasco. Había venido de la eternidad, apareció a Moisés o a los hijos de Israel en el desierto, apareció a Pablo en el camino a Damasco. Antes de eso, unos años antes, 3-4 años antes que apareciera Pablo en el camino a Damasco, era Jesús, era el mismo ser. Era el mismo ser, pero había cambiado su máscara, había cambiado su manera de que lo vieran. ¿Ve? Su aspecto físico, pero su naturaleza era la misma. Era el mismo creador, era el mismo ser santo, era el mismo Dios poderoso. Luego, 2000 años después, apareció en nuestra generación. Y la columna de fuego fue fotografiada en el año 1950. No porque la cámara quiso fotografiarla, porque la columna de fuego quiso ser fotografiada para que el pueblo del tiempo del fin pudiera tener un testimonio científico de que Él es real, de que Él es poderoso. En las edades no se pudo porque la ciencia no podía, pero la ciencia, al tener la tecnología, Dios permitió que lo viéramos. Y el profeta dice en ese mensaje de Hebreos, lo que yo les citaba el domingo pasado, y ustedes tienen una pequeña evidencia de estas cosas. Se me quedó la cartera hoy en la casa, pero en la cartera yo cargo una pequeña evidencia de que eso fue fotografiado. Y ustedes en su casa seguramente tienen una pequeña evidencia de que eso fue fotografiado. Dios lo permitió así para esta generación en el tiempo del fin, como en ninguna otra generación. Sin embargo, tenemos testimonios, ustedes lo pueden leer en los mensajes, que tenemos testimonio de gente que vio esa columna de fuego en un estado real. El hermano Branham dijo, pero ver la fotografía es más real.
¿Por qué? Porque viendo esa columna de fuego en un estado real, alguien pudiera estar en un trance o algo y equivocarse. Pero viendo esa fotografía que fue estudiada científicamente y que fue determinado que en realidad no hubo una doble exposición, sino que la luz pegó en el lente. Aleluya, la luz pegó en el lente y dice que fue registrado como el único fenómeno sobrenatural que ha sido fotografiado alguna vez, y está allá en el lugar en Washington, en el lugar donde están los eventos sobrenaturales. Gloria al nombre del Señor. Y gente que no era creyente de ese mensaje la podía ver, la pudo ver si Dios le dio gracia para verla. 2000 años después, ese mismo ángel del pacto, ¿ve? Ese mismo ángel que guió a Israel en el desierto, ese mismo ángel que se encontró con Pablo, fue fotografiado en nuestros días para testificar que el mensaje que hemos estado recibiendo no vino de un hombre, vino de Dios. Vino de Dios, como Pablo se encontró con esa columna de fuego y esto se abrió para él. Fue la unción de la columna de fuego del Espíritu Santo que le abrió estas cosas a Pablo para que él pudiera verla. La misma unción, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo es el que te lo revela a ti en esta hora. Si eres un elegido para verlo. ¿Cuántos están conmigo en esto? Es una cosa maravillosa. Entonces la Biblia muestra, para que ustedes vean, y el profeta dice eso, muchas veces ustedes lo han leído, que no todos lo ven, pero hay quien lo ve. Cuando el ángel vino a Pedro para libertarlo de la cárcel, pasó por medio de los guardias, pasó por medio de todo el mundo, nadie lo vio, pero Pedro lo estaba viendo. Cuando la estrella, los magos estaban siguiendo la estrella, nadie veía esa estrella sino esos 3 magos. ¿Ve? Y luego cuando llegó allá a Jerusalén, la estrella desapareció porque estaba pasando por la denominación y Dios nunca se ha mostrado en la denominación. Pero cuando ellos salieron de Jerusalén y iban a donde estaba el niño, a Nazaret, entonces la estrella, la luz volvió a aparecer y solamente los magos la estaban viendo. Gloria al nombre del Señor. De esa misma manera, el Hijo que se hizo carne, ¿ve? Y dijo, vine de Dios, ahora vuelvo a Dios. Yo vine de Dios, se hizo carne y ahora vuelvo a Dios. Y cuando se volvió a Dios, lo que sucedió fue que volvió a ser la columna de fuego. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Fue hecho mayor que los ángeles por cuanto heredó un mejor nombre que ellos. Fue hecho carne y después volvió a Dios. ¿Cómo volvió a Dios? Volvió a la condición que estaba antes de hacerse carne. Él era la columna de fuego y volvió a eso. ¿Cuántos lo han entendido? Entonces la revelación del Hijo realmente es algo precioso. Este Jesús se mostró como el Hijo del Hombre. Este Jesús se mostró como el Hijo de Dios. Este Jesús en el milenio será el Hijo de David y su novia estará reinando con él. En este día su novia lo va a recibir a él en su corazón, dentro de ellos, porque como el Espíritu Santo, él tiene toda potestad, y como tiene toda potestad, él puede inyectarse dentro de nosotros, que es lo que nosotros en esta mañana estamos en expectativa de recibir, la vida de Dios dentro de nosotros. Y el que tiene la vida de Dios dentro de él vive de toda palabra, porque a eso es que lo lleva el Espíritu Santo, a vivir de la palabra. Esa es la evidencia. Si alguien vive de la palabra, lo tiene. Esa es la evidencia, porque hacia allá es que lo lleva siempre el Espíritu Santo. Si alguien no lo tiene el Espíritu Santo, vivirá contrario a la palabra. Si alguien lo tiene, vivirá de acuerdo a la palabra, amará la palabra, creerá la palabra, se rendirá a la palabra. Esa persona sabe que está en un cuerpo de carne y este cuerpo de carne es contrario a la palabra. Pero si tiene el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús traerá en sujeción la carne a la palabra. Eso es lo que dijo el profeta y eso es lo que nosotros creemos. Entonces, ustedes pueden ver también que el Hijo en la forma del Espíritu Santo vino para morar en su iglesia. ¿Ve? Él antes no tenía toda potestad. Bien, cáctenlo bien. Antes del Calvario, él tenía que cumplir toda la comisión.
Por eso es que dice que una vez que Él hizo eso y purificó nuestros pecados por medio de sí mismo, fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Eso significa que Él mostró que realmente era quien decía que era. Él lo mostró, lo vivió. Usted dice que es cristiano, usted tiene que vivirlo para decir, para mostrar que usted es quien dice ser. Y Jesús vino y Él era el Mesías, pero muchos Mesías habían venido. Y por eso es que como muchos vinieron antes de Él, cuando Él llegó, dijeron uno más. Uno más. Y entonces como dijeron uno más, dijeron, pero pronto se olvidarán de Él, como se han olvidado de los demás. Pero la cosa es que Él sí era. Él sí era el Mesías. Él sí era el verdadero Mesías. Por eso es que Él vivió como Él vivió. Y como Él murió como Él murió. Y después Él resucitó. Gloria a Dios. Ninguno había resucitado, pero Él resucitó. ¿Ve? Y entonces cuando Él resucitó, toda potestad le fue dada. ¿Ve? Toda potestad. Por eso fue que se sentó a la diestra. La diestra es el poder. Entonces se sentó a la diestra porque toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Si toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, ¿dónde queda la potestad de Dios si no eran la misma persona? ¿Acaso Él entonces llegó a tener más poder que Dios? No, era el poder de Dios, toda potestad. Pero ahora este Dios había pagado el precio de la redención de sus hijos. Ahora podía hablar la palabra a ellos. Ahora podía cambiarlos a ellos. Yo quiero que usted entienda muy bien de lo que se trata esto. Cuando el miércoles yo esté hablando el tema que voy a hablar el miércoles, para que usted lo entienda. Dios tiene poder. Dios tiene poder para transformar la vida de Jackson. Dios tiene poder para transformar la vida de Jonathan. Dios tiene poder para transformar la vida de Milexa. Dios tiene poder para transformar a Gabriel. Dios tiene poder para transformar a todos. Pero Dios necesita que cada uno se alinee con las cosas que Él ha establecido. Él tiene el poder, pero hay algo que le impide hacerlo. Mientras usted no se alinee con las cosas que Dios ha establecido, Él no puede ir en contra de su palabra. Él tiene poder. Entonces, como Él tiene poder, pero no podía actuar con ese poder, Él trajo una sangre para que aquel que viniera bajo esa sangre, Él poder actuar. Oh, yo espero que usted lo capte. Él tenía que hacer los arreglos para poder usar su poder. Porque Él, siendo santo, no podía usar su poder sobre alguien que no lo era. Entonces alguien tiene que volver a Dios. Por eso es que Él creó las maneras de poder volver a Dios. Creó un camino, creó una sangre, creó un sacrificio, creó una palabra. Ahí está trazada. Todo aquel que quiera algo con Él, que quiera vida eterna con Él, tiene que venir por ese camino. Sea ministro, sea creyente, sea mujer, sea hombre. El que quiera vida eterna tiene que venir por el camino de la vida eterna. Usted dice, hermano Gabriel, ¿y es un camino? Bueno, la Biblia dice: angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y ancho es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. La mayoría no capta la revelación de estas cosas. Así que Jesucristo, entonces, cuando Él se levanta de los muertos, que había logrado todo lo que había mostrado, todo lo que Él era, si Él se hubiese quedado muerto, no hubiese sido quien dijo que era. Por eso es que Él tenía que resucitar. ¿Ve? El sello de la Pascua, el verdadero sello de la Pascua, cuando Él se levantó. La Pascua, ¿qué fue? Cuando Él fue crucificado. Manisaura, Él era quien decía que era. Él fue crucificado. Pero lo que selló la Pascua fue cuando Él se levantó. ¿Ve? Porque Él puso su vida, pagó el precio y tomó su vida. Ya pagué el precio, pero mi vida es indestructible. Pablo lo explica aquí en Hebreo. Mi vida es indestructible. Yo puedo ponerla, pagar el precio y volverla a tomar. Pero yo sufrí, yo derramé la sangre, yo hice lo que tenía que hacer. Yo pagué el precio.
¿Por quién pagó el precio él? Escucha. Tenía que ser él. Tenía que ser Dios. Porque solamente Dios tenía una vida que pudiera cubrir, que pudiera rescatar el pecado de toda la humanidad, de todo ser humano que hubiese fallado, que hubiese pecado. Solamente esta vida, esta calidad de vida podía hacer eso. Oh, hermano, qué tremenda cosa esa. Es una cosa espiritual. Así que cuando Él se levantó de los muertos, ahí fue cuando Él se ganó el título de Redentor. Ahí se ganó el título de Salvador. Ahí se ganó el título de dador de vida eterna. Ahí cuando Él se levantó de los muertos. Por eso fue Pedro que dijo, y se le dio un nombre. Se le hizo Señor y Cristo. Y Pablo dijo un nombre que es sobre todo nombre. Pues después que Él resucitó. Tú estás en esta mañana bajo ese nombre, bajo ese sacrificio, bajo ese poder. No hay nada que lo pueda detener si tú te alineas con la palabra. Si tú te alineas con la palabra, nada puede detener ese poder en tu vida. ¿No es verdad que hay cosas sueltas? ¿No es verdad que hay cosas sueltas? Hay que alinearlas. Hay que alinearlas. Mientras haya cosas sueltas, no funciona. Pero cuando usted se alinea con la palabra, las cosas pueden suceder. Es lo que estamos buscando en esta mañana. Una iglesia alineada con la palabra. Una iglesia que ponga a Dios primero. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Pero hay muchas cosas sueltas. ¿Ve? Ya vamos a empezar a hablar de esas cosas a medida que avanzamos. Entonces miren, hermano, vamos a leer aquí algo para enseñar una cosita aquí en esta mañana. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 verso 7. Me voy a quedar aquí porque este era un punto que yo tenía para el viernes, pero se me hizo un poco largo y lo corté, pero lo quiero tocar hoy. Ciertamente de los ángeles, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Fíjense, ciertamente Él creó los ángeles. Y Él les dio a ser espíritus que puedan ministrar. De hecho, los ángeles fueron la primera creación de Dios. ¿Ve? Vino el Logos y el Logos creó los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios, para ser Dios, tenía que ser adorado. Algo que no es adorado no puede ser Dios, pero cuando es adorado es Dios. Entonces Él creó los ángeles y los ángeles comenzaron a adorarle. Y entonces Él llegó a ser Dios. ¿Correcto? Y Él hizo a sus ángeles espíritus que podrían ministrar, y a sus ministros llama de fuego, dice la Biblia. Ahora, ellos no son los que producen, ellos no manufacturan el poder, ellos no pueden producir el poder, ellos no pueden hacerlo. Ellos son canales por donde viene el poder. Los ángeles y los ministros son canales por medio de los que viene el poder. Ellos no son los que producen el poder. El poder viene de Dios. El don viene de Dios. Ellos son canales. ¿Qué es yo como ministro en esta mañana? Esta es mi palabra, este es mi don. No, esto es algo que viene de Dios. Yo soy un canal para decirles a ustedes esto, pero yo no soy el que produce eso. ¿Ve? Yo no soy el que da la vida. La vida es Dios. La vida viene a través del ministro cuando predica la palabra, pero el ministro es un canal. Dios es la vida. Entonces tenemos que entender eso muy bien. Entonces cuando decimos que ellos no lo manufacturan, es a eso, que ellos son canales. Ellos no son la sanidad, pero ellos son un canal para orar, para que venga la sanidad. Pero la sanidad viene de Dios. La liberación viene de Dios. Usted no le ora al ministro, usted le ora a Dios. Dios viene como por medio del ministro como un canal, como por medio del profeta como un canal. Ellos son canales para Dios traer eso. El profeta dijo, es como un profeta, es como un proyector.
para Dios mostrar las cosas, pero el profeta mismo no tiene nada que ver con eso. Él viene, Dios viene a través de eso. Son canales para ministrar, pero el verdadero ministro, ¿quién es? El Espíritu Santo, el Hijo. El Hijo de Dios es el verdadero ministro, es la verdadera sanidad. Gloria a Dios, es el verdadero poder, es el verdadero fuego, es el verdadero carbón encendido. Es el ministro, es el Espíritu Santo que viene a través de ese ministro. Entonces ahí está claramente la diferencia. El ministerio del Hijo del Hombre en Lucas 17:30 fue el Hijo de Dios viniendo a través de un profeta. ¿Ve? Fue el Hijo de Dios viniendo a través de un profeta. El profeta que era un canal. El profeta era un canal, era un proyector, pero la vida era el Hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia llega a ser un canal por medio del cual Dios viene, Dios obra. ¿Ve? La iglesia viene a ser un canal, un instrumento, pero la vida es la vida de Dios. Porque si fuese nuestra vida, hermano, estamos realmente, nosotros no lo podemos producir. Dios tiene que venir, Dios se inyecta. Es lo que estaba diciendo el viernes. Ahí es donde llegamos a tener su nombre. ¿Ve? Porque la vida es su nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo está usando una distinción cuando dice: Él hace a sus ángeles espíritus ministradores y a sus ministros llama de fuego. Está distinguiendo eso del Hijo, porque el Hijo en realidad es el que redime, es el que restaura, ¿ve? Es el que puede cambiarnos. El hermano Gabriel no nos puede cambiar. El hermano Gabriel tiene tantas fallas como nosotros. Al hermano Gabriel se le escapan cosas, pero el Espíritu Santo no se le escapan cosas. El Espíritu Santo sabe hablar, sabe decir, sabe discernir, sabe descubrir, sabe transformar. Nosotros no estamos en las manos de un hombre, estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Él es el único que lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros erramos, y aún la Biblia dice que Juan erró cuando quiso adorar a aquel ángel. Porque cuando vemos que ese ángel está siendo usado como un canal y vemos el poder de Dios, decimos que el poder de Dios viene de ese ángel o de ese ministro, y no es así. Juan lo estaba viendo la tremenda manifestación en aquel ángel, y al final de la revelación quiso arrodillarse para adorarle, y el ángel del Hijo le dijo lo que le diría un verdadero ministro de Dios: levántate, tú no te puedes arrodillar para adorarme a mí, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, Él es la vida, Él es el poder. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a leer aquí Isaías para que veamos esta ministración. En el año que murió el rey Usías, vi yo al rey sentado, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines, por supuesto, son una jerarquía de ángeles, pero ellos a la final son ángeles también. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y pensar que ellos estaban diciendo Santo, Santo, Santo desde que el Logos los llamó a existencia. Tenían toda la eternidad diciendo Santo, 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 y adorando el nombre del Señor. Lo extraordinario de esto fue que cuando el Cordero tomó el libro para descender con el libro, ellos se callaron. No se habían callado por toda la eternidad, pero cuando el libro fue abierto y fue para ser revelado, ellos se callaron. ¿Ve? Y el uno y el otro daban voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí. Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí está la administración, ¿ves? Para que ustedes vean que el serafín era un canal.
Pero él no tenía el que tenía el fuego. Él no era el fuego. Él tomó el fuego y ministró. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces el ministro o el ángel era un canal. El fuego fue el que limpió eso. El fuego fue el que purificó al profeta. Fue el fuego de Dios. ¿Ve? Eso venía de Dios. Fue el poder de Dios que lo hizo. No fue el ángel, fue el poder de Dios. Oh, hermano, Él habló a los padres por los profetas, pero en este postreros días no nos ha hablado por un ángel, no nos ha hablado por un profeta solamente. Él vino, el Hijo reveló la palabra, el Hijo abrió el libro. Quiero que lo que noten es el grado superlativo de esto, cómo esto sube cuando el Hijo mismo es el que está hablando. Es la revelación de la palabra a través del Hijo. Entonces los ángeles son espíritus ministradores, los ministros son llamas de fuego, pero el Hijo es el oficio de Dios para revelar su imagen. Y para que la obra fuese completamente revelada, la obra fuese culminada, la redención fuese hecha, y el Hijo entonces pudiera sentarse a la majestad de Dios en las alturas, no el hombre, ¿ve? No un ministro, no Gabriel, no un ángel, no un profeta, el Hijo. Haciendo la diferencia, el Hijo es el que nos redimió, el Hijo es el que nos salvó. Por eso es que heredó un más excelente nombre que los ángeles. ¿No recuerdan que en el año 70 o en la década de los 70 se levantó una gente orando en otro nombre? Bautizando en otro nombre. Oh, hermano, ¿cómo podían bautizar en otro nombre? ¿Ve? ¿Cómo podían? Ni siquiera quiero mencionarlo, pero no podían bautizar en otro nombre. ¿Quién fue el que murió? Dijo Pablo. ¿Quién fue el que fue al Calvario? ¿Quién fue el que derramó su sangre? ¿Fue cualquier otro hombre o fue Cristo? Cristo fue el que derramó su sangre. A Él fue que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Él es el que nos liberta. Tras del nombre de Él es que hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Él le ha dado este nombre a su iglesia. Cuando su iglesia se casa con Él, cuando le es inyectado el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces los ministros y aún los ángeles no eran los que manufacturaban eso. Ellos eran canales. Gloria al nombre del Señor. Entonces miren, en el mensaje el profeta nos enseñó que hay ángeles terrenales y hay ángeles celestiales. Ángeles terrenales y ángeles celestiales. Entonces un profeta es un ángel terrenal. Gabriel era un ángel celestial, ¿correcto? Pero está diciendo una distinción aquí entre Gabriel y Cristo. Cristo es el Redentor, pero Cristo volvió a como estaba antes. ¿Ve? Él volvió, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él volvió a su condición como estaba antes. La columna de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Él volvió como estaba antes. Él tiene instrumentos, pero Él puede venir a alguien y ayudar a alguien y cambiar a alguien. Es el Hijo viniendo, la administración del Hijo. Oh, hermano, es profundo. Casi no se puede entender. No se lo pierda, que Dios nos ayude a entrar en esto, porque ustedes no están esperando aquí nada de un hombre. Ustedes como creyentes no están esperando aquí nada de un hombre. El hombre los puede decepcionar, pero el Hijo, Cristo, no los puede decepcionar. El hombre no los puede cambiar, Cristo los puede cambiar. Gloria al nombre del Señor. Y es lo que estamos deseando en esta mañana. Fíjense que Gabriel apareció a Daniel y le reveló aquellas cosas en el libro de Daniel. 500 años después o 400, algo así, apareció de nuevo a María y a Zacarías. Era un ángel celestial. Gloria al nombre del Señor. Luego vinieron los profetas y eran ángeles terrenales. Y Dios vino a través de ellos, porque ellos tenían, así dice el Señor. ¿Ve?
Pero Dios pone en su iglesia ángeles. ¿Para qué? Para que los ángeles, los ministros en la iglesia, levanten la palabra y ministren la palabra. Es un encargo que Dios les ha dado para que lo sagrado se mantenga en la iglesia. Ustedes saben quiénes entraban al lugar santo para limpiar el candelero, para poner aceite, para prender la lámpara y que la lámpara constantemente estuviese prendida. Eran ministros. Eran sacerdotes, ministros que iban allí y lo hacían. Dios tiene eso en la iglesia. Dios pone eso. Pero el Hijo, Él es el que puede hacer el cambio. Él es el que transforma. ¿Cuál ha sido mi gran deseo al ser un ministro entre ustedes? Mi gran deseo todo este tiempo es, Dios mío, que nosotros, no solamente ustedes, yo también, encontrarnos con el Dios Todopoderoso, encontrarnos bajo una experiencia genuina y real con este Hijo, que Él pueda vivir en nosotros, que el nombre de Él esté en nosotros, que la vida de Él esté en nosotros. Es la única forma que la iglesia cambie. Si esto no sucede, hermano, entonces nosotros nos encontraremos en algún momento del camino, a un lado del camino, muertos. Necesitamos al Dios Todopoderoso entre nosotros. Y estoy diciendo que Él descendió, estoy diciendo que Él vino. Pero Dios tiene que tener un candelero en la iglesia. Es así. Pablo lo dijo. Fue Apocalipsis que lo dijo, Juan lo escribió. Si ustedes no hacen la cosa correcta, voy a quitar el candelero de en medio de ustedes. Lo dijo. Vamos a leer esta parte aquí para que ustedes vean el por qué Dios hace las cosas. Es algo extraño, casi que no se puede entender, pero Dios tiene una forma de obrar. Y Dios pone un ministerio en una iglesia para beneficio y bendición de esa iglesia. Pero por encima de todo está el Hijo. ¿Lo entienden? No hagan la palabra, no vivan la palabra por mí. No vivan la palabra por mí, vivan la palabra por medio del Hijo. El Hijo, el Espíritu Santo, Él es el que merece ser respetado. Él es el que merece ser creído. Él es el que los puede cambiar a ustedes. Él es el que los puede salvar a ustedes. Él fue el que fue al Calvario por ustedes. No vivan para el ojo de nadie, vivan para Él, para la palabra. Si la iglesia aprendiera eso, si la iglesia tuviese temor de eso, entonces por cuanto ustedes no están viendo, no están teniendo discernimiento, ustedes van y hacen y deshacen, toman las decisiones que toman y hacen las cosas que hacen. Ustedes creen que ustedes van a lograr algo en Dios, no lo van a lograr. No es cuestión del ministro, es cuestión de Dios. Sin embargo, Dios pone al ministro en la iglesia para que mantenga la llama encendida, el fuego encendido. Nos dice, Él hace a sus ministros llama de fuego, para que mantenga la llama encendida. Para que alguien se encuentre con el Hijo, no con el ministro, con el Hijo. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que aquí está un orden, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Un orden. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Lo que quiere decir es que todo varón que se deja crecer el pelo está afrentando a Cristo, porque Cristo es su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, con su cabello cortado, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si tú no te dejas crecer el cabello, córtatelo.
¿Qué importa? Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, que se lo deje crecer. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Ella está sujeta al varón. No porque yo lo diga, la Biblia lo dice. Y es una disposición antigua. Génesis capítulo 3 lo dice. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por cuanto tú hiciste lo que tú hiciste, te fue dado que sea sujeta a él. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Qué escritura tan rara. Es decir, la mujer tiene que tener una señal de autoridad. Porque el varón es cabeza de la mujer en tanto que sea su esposo. Si la mujer es casada, ella tiene una cabeza que es el varón, que es su esposo. Si la mujer no es casada, tiene una cabeza que es Cristo. La cabeza de la mujer es Cristo si ella es soltera. Pero para efectos de nosotros aquí, los mortales, ella no debe cortarse su cabello ni orar con su cabello rapado por causa de los ángeles. Es decir, ella le debe respeto. Si no tiene marido, ella le debe respeto al ministerio. Ella no puede venir aquí a la iglesia, y cortarse su pelo, porque ella está deshonrando su cabeza, que en este caso es el ministerio. Ella tiene que decir: yo estoy bajo autoridad. Cuando una mujer, gústenos o no, cuando una mujer viene a Cristo, ella debe dejarse crecer su cabello, porque eso indica que ella está bajo autoridad de alguien. Si usted no quiere estar bajo autoridad de nadie, entonces córteselo. Córteselo y váyase, porque aquí no hace nada. Pero aquí, por causa de los ángeles, por causa del ministerio, por causa del marido y por causa de Cristo y por causa del pecado original, usted quedó bajo sujeción, bajo autoridad. Por lo cual la mujer debe tener señal. El cabello largo es una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Dios pone entonces un ángel, un ministerio, para que todos vengan bajo sujeción de la palabra. Porque las casadas deben estar sujetas a su marido. Y su pelo largo es señal de autoridad de que su marido ellos están bajo la autoridad de ese marido. Pero las solteras están bajo la autoridad de alguien, del ángel. Por eso es que ella debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, de los ministros que Dios ha puesto en la iglesia para que estén sujetas a la palabra. Los hombres deben tener su cabello cortado, como también señal de que están bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo es su cabeza, el ministro y todos nosotros honrando a Dios y su palabra. Y como Él pone un ministro en la iglesia para mantener la llama de esto encendida, para vigilar esto.
Miren, hermano, han sucedido tantas cosas. Han habido tantas interpretaciones. Ustedes dicen, ¿y esta no es una interpretación? Bueno, esto fue lo que dijo el profeta, el mensajero. No entendíamos. La iglesia pentecostal empezó a usar velo, porque ellos dicen que en lugar de velo, que en lugar del cabello tienen que usar velo. La Biblia nunca dijo eso. Pablo se estaba refiriendo a que ellas tienen un velo natural. Un velo natural es su cabello. Y ellas deben orar con ese velo delante de Dios. Si no quieren tener el velo, córteselo, pero no venga aquí a orar. No venga aquí a decir que usted es un creyente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque usted está revelado. Usted se soltó el pelo, pues se lo cortó. Usted es rebelde. Usted no está sujeto. Pero la Biblia dice, por cuanto hiciste esto, tú serás sujeta a tu marido. Y por eso es que por causa de los ángeles, ella no se debe cortar el pelo. Ella debe venir y honrar a Dios. Porque Dios tiene a alguien allí para representarlo a Él en la iglesia. Un ángel terrenal. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Es una señal de afrenta sobre su cabeza. Si lo hace, en otras palabras, está deshonrando a su marido. Le está dando una bofetada a su marido. Le está dando una bofetada al ministerio. Le está dando una bofetada a Cristo. Esa es la verdad. La gente dice, no, pero yo me lo voy a cortar hasta cierto punto. ¿Saben? Una mujer tiene un voto nazareo por nacimiento en cuanto a su pelo. ¿Ustedes recuerdan a Sansón? Sansón no eligió ser un nazareo. Dios le dijo a la mamá de Sansón, él será nazareo. No eligió, él tenía un voto por nacimiento. Luego vino Ana, y Ana orando, pidiéndole al Señor que le diera un hijo. Y le dijo, si tú me das ese hijo, le dijo a Dios, si tú me das ese hijo, yo haré que él sea un nazareo y te lo dedicaré a ti desde que nazca. Y Samuel nunca se cortó su pelo, porque él tenía un voto nazareo. La mujer tiene un voto nazareo en cuanto a su pelo. Oh, hermano, es tremenda la palabra de Dios. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, venga y crea la palabra como ha sido predicada la palabra. Apártese de iniquidad, apártese de corrupción, apártese del pecado. El que quiera venir en pos de mí, que viva una vida correcta delante de Dios. ¿Correcto? Así que ya lo saben, por causa de los ángeles, ángeles terrenales. Estoy mostrando el ministerio, que lo que Dios está diciendo en su palabra con respecto a la distinción entre un ángel celestial, un ángel terrenal y el Hijo. Pero el Hijo fue el que dispuso esto. Y el ministro tiene que hacer al ver la llama, tiene que limpiar el candelero, tiene que encender el candelero. Es el oficio del ministro encenderlo. Es el oficio del ministro tomar la palabra y hablarla al pueblo y retar al pueblo para que ellos crean la palabra. El ministro no es un enemigo de la iglesia. El ministro está a favor de la iglesia. El ministro quiere que la iglesia crezca, que la iglesia sea poderosa, que la iglesia hable y Dios responda. Entiendan eso. Vamos a leer al profeta en esto. Estén conmigo, hermano, un rato. ¿Están conmigo de verdad? ¿Les parece importante todo esto? Es muy importante. ¿Cómo la iglesia puede estar bien? Bueno, tenemos que llenar todos los requisitos. Mujeres con pelo cortado, eso no funciona. Dios no escucha esas oraciones. No las escucha. Porque eso está diciendo, yo me rebelo. Yo no obedezco, yo no me sujeto. Y aquí el profeta, si ustedes leen la pregunta número 73, no voy a leer esa parte para no alargarme en esto, pero en la pregunta número 73 de orden, conducta y doctrina, el profeta dice, un hombre puede divorciarla
si ella se corta su pelo. Puede divorciarla porque ella no quiere sujetarse cuando ella se corta su pelo. Alguien dijo, puede divorciarse y casarse con otra. Ahí es donde no está la cosa correcta. Puede divorciarse, pero tiene que quedarse solo. Gloria al nombre del Señor. Es terrible. Usted dice, hermano, pero es muy estricto eso. Es señal de autoridad. La iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. La mujer tiene que ser santa. La mujer no puede tener la falda larga y andar fornicando y adulterando y haciendo cosas perversas. Y el hombre tampoco puede hacerlo. No debe hacerlo. Están ensuciando la iglesia si hacen eso. ¿Ve? Tiene que haber santidad en la iglesia. Tiene que haber respeto por la palabra. Tiene que haber un carbón encendido. Alguien que diga exactamente la verdad. No es popular, hermano. No es fácil, hermano. Pero alguien tiene que pararse y decir la cosa. Escuchen al profeta aquí. Pregunta y respuesta del 57. ¿Por qué el pelo por causa de los ángeles en 1 Corintios? Le preguntaron eso. Escuchen esto. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Ella es la que tiene que estar sujeta a él, no él a ella. No estamos hablando de machismo. Estamos hablando de lo que Dios estableció en su palabra. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, de potestad o autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Algunos de ustedes lo está leyendo? 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 10. Si usted se fija, dice por causa de los ángeles. En 1 Corintios, porque los ángeles es el hombre, el mensajero. Miren, es otra A minúscula. Otra vez, porque en la Biblia en inglés la A minúscula cuando se refiere a ángeles es un hombre, es un ángel terrenal. La Biblia en inglés en la A mayúscula es ángel celestial. Cuando habla de ángeles celestiales, está escrita en una A mayúscula y en donde está escrito A minúscula se refiere a hombres, ángeles, ministros, mensajeros. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque así como la mujer es de varón, así el varón es por la mujer. Pero todo es de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto a la mujer orar a Dios con cabello corto, no cubierto? Piénsenlo en estos momentos. Ahora fíjense, la misma naturaleza nos enseña que al hombre le sea deshonesto criar cabello. La misma naturaleza nos enseña. ¿Cuántos aquí se han confundido alguna vez? Están en la calle, ven un hombre de espalda con el cabello largo y han pensado que es una mujer. ¿Cuántos le ha pasado eso? ¿Se dan cuenta que en ese momento él no tiene cabeza? Cuando usted ve a un hombre de espalda y a una mujer de espalda con el cabello largo, no hay diferencia. Es como que los dos son mujer. Es como que no tienen cabeza. Por eso es que él tiene que tenerla corta, porque la naturaleza nos enseña lo que es un hombre y a distinguirlo de una mujer. Un hombre tiene el pelo corto, un hombre es rústico, un hombre es tosco, un hombre no tiene buen cuerpo, un hombre es feo, una mujer es delicada, es femenina. Una mujer tiene ciertas características en su cuerpo. ¿Por qué ella tiene que vestir diferente al hombre? Por las características de su cuerpo. La mujer, la misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonroso criar cabello. ¿Lo captó? Es una vergüenza para un hombre el tener cabello largo.
Pero eso es para la mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes en sexo y apariencia y en todo lo demás. Ella no debe usar ropa pertinente. La Biblia dice que si una mujer se pone pantalones o cualquier vestuario que incumbe al hombre, es una abominación y es sucio y bajo ante los ojos de Dios. Dios hará que ella pague por ello. ¿A quién van a escuchar usted? Esta es la Biblia. Aleluya. ¿Ve, hermano? Una mujer con el Espíritu Santo sabrá, porque el Espíritu Santo le indicará lo que ella tiene que hacer. Cuando el profeta fue a África, él encontró a las indígenas que solamente usaban un guayuco. Ellas tenían la parte de arriba de sus pechos, sus senos descubierta. Ellos no tenían ninguna... Ellos no tenían la inteligencia, la capacidad, eran una gente salvaje. Entonces él empezó a predicar y a predicar. Y dice que cuando el Espíritu Santo descendió y la presencia de Dios llenó el lugar, él vio a las mujeres haciendo así. Ellas no lo sabían, el Espíritu Santo las llevó a eso. Las mujeres dicen, ay, es que yo me tengo que sentir fresca. Hermano, hermana, yo no me imagino la frescura del infierno. El infierno no es fresco. El infierno es muy caliente. Usted no se sienta fresca, usted siéntase santa. Siéntase limpia, siéntase pura, siéntase correcta. Agrade al Dios Todopoderoso. Sea santa como Dios es santo. Ustedes, hombres, sean santos como Dios es santo. Mire, una mujer, yo tengo una esposa, soy casado. Y aquí hay muchos que son casados, otros son solteros. Una mujer, usted puede en su casa, si usted lo quiere hacer, hacer esa prueba, ese ejercicio, vaya a su casa después del culto, usted esposa, y pregúntele, hijo, a su esposo, hijo, ¿qué tan difícil para ti es las mujeres mal vestidas? ¿Qué lucha para ti es eso? ¿Es mucha lucha? ¿Es mucho problema? Pregúntele a su propio esposo. Ninguno le va a decir, sí, mi amor, eso no es nada para mí, yo soy un surfista. Todo el mundo le va a decir, eso es un gran tropiezo. Es un gran tropiezo, me amarga el espíritu, me daña el espíritu. Yo quiero pensar bien, yo quiero sentir bien, yo quiero actuar bien. Y esto me daña el espíritu. Salgo a la calle, una mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer. Es una naturaleza caída en el hombre. Y la mujer nunca debería ser el caldo que alimente eso. Una mujer mal vestida manda más hombres al infierno que una cantina, dijo el profeta de Dios. Yo conozco hombres que me han dicho, hermano, no tengo vida con esto. Es terrible para mí esto. No puedo superar esto. Imagínese usted las culpables de eso que sean las mujeres. Usted dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso, hermano? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay muchos hombres que tienen grandes luchas con eso. Los hombres llevan esas luchas callados, por vergüenza, por pena. Dios ha puesto un ángel en la iglesia para que encienda la luz. El ángel no es Dios. El ángel solamente es un canal por medio del cual Dios habla. Pero es una cosa horrible. ¿Por qué usted cree que el diablo desnudó a las mujeres? ¿Por qué usted cree que el diablo hizo todo tipo de modas inmorales? ¿Por qué usted cree? Para mantener a los que podían ser ministros, a los que podían ministrar la palabra, porque no se le dio ministrar la palabra a la mujer, sino al hombre, para mantenerlos vueltos pedazos en sus vidas, para que sean infieles, para que vayan y adulteren y forniquen y cosas así, se desaten cosas terribles. Es algo terrible. Y cuando una mujer no entiende eso, por eso les estoy diciendo, vayan y hablen con sus propios maridos y pregúntenle si para ellos no es una lucha eso.
No es una lucha que tener que ver a una y a otra mujer mal vestida. Usted dice, hermano Gabriel, ¿de qué se trata este tema? Este tema se trata de que Él nos dio una salvación muy grande y tenemos que cuidarla. Y hay que predicar la palabra cruda como ella es. Y si la gente no puede entenderlo de la manera que uno lo habla y lo habla y lo habla, entonces uno tiene que ser más claro y más claro y más claro para decir las cosas. No lo haga. No haga eso. No haga que alguien tropiece y se vaya al infierno. Porque quiero que sepa algo. La Biblia dice, si un hombre mira a una mujer y adultera con ella, ambos se van al infierno. No solamente el hombre, ambos se van al infierno. Así que crean la palabra de Dios. No se corten su pelo, porque el Espíritu Santo huye de la vida de ustedes. Crean a Dios, sean sujetas a la palabra. La mujer del comienzo pecó. Ustedes no fueron culpables, pero ella pecó y Dios emitió una sentencia para todas ustedes, porque ustedes deben estar en sujeción a la palabra. Pero ustedes, hombres, sean hombres verdaderos, sean limpios verdaderos, sean correctos en sus vidas. Tengan espinazo para corregir la cosa mal hecha. Seamos correctos aquí en la iglesia, seamos limpios. No alebrestemos espíritus de concupiscencia aquí en la iglesia. No le estemos echando comida a espíritus concupiscentes en la iglesia. No lo hagamos. Cortemos eso. Hay tanta inmundicia, hermano. Hay demasiada inmundicia. Dígame hoy con esto de Netflix, todas estas series, cosas inmundas. Y ustedes saben que es verdad. Ustedes saben que es verdad, porque si ustedes no adulteran, si ustedes no pueden ir con una mujer, ustedes no lo harían porque ustedes respetan a Dios. Ustedes tampoco deberían tratar de ver algo que es inmundo. Ustedes quieren saber por qué Dios no se suelta en medio de nosotros. No se suelta porque hay cosas que le impiden hacerlo. Por eso, entonces los hombres señalan a uno y a otro fallando, pero ustedes lo hacen con su teléfono también. Y codician y hacen una cosa y hacen otra. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Ustedes dirán, hermano Gabriel, ¿por qué usted está diciendo esto? Lo estoy diciendo porque Dios lo está poniendo en mi corazón para que yo lo diga. Porque la iglesia tiene que estar limpia. La iglesia no puede estar llena de pecado, de inmundicia, de suciedad. Pero la cosa es que hay gente que lo ha hecho y ha expuesto esto. Pero la cosa es, ¿quién está ocultando las cosas? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no sabe todo? Por eso es que Él está hablando en esta mañana. No es el hombre, es Dios el que habla. Él nos está hablando a través del Hijo, el Espíritu Santo. Porque yo mismo soy un hombre y yo mismo tropiezo y yo mismo tengo lucha y yo mismo tengo problemas. Si ustedes lo quieren saber, yo mismo también los tengo. Así que no es el hombre, es Dios. Es Dios, es su palabra. La iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia digna. No es una iglesia babosa, llena de pecado. Olvídense de eso. No estemos diciendo que amamos a Dios y vivamos cualquier clase de vida. No lo amamos. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? Dígame. ¿Cuál es la cruz? Si usted no está dispuesto a hacer un sacrificio por Dios, ¿cuál es la cruz que usted está llevando? Ay, no, es que eso es muy difícil. Usted no es digno. Usted no es digno. Ay, no estoy preparado para eso. Usted no es digno. Vaya a la iglesia pentecostal, vaya a la iglesia bautista, vaya a la iglesia metodista. Ahí es que usted funciona.
vaya a la iglesia católica, allí es donde usted funciona. Pero si usted quiere ser de la iglesia novia de Cristo, pura de la palabra, entonces sujétese a la palabra para que pueda funcionar. Ángeles celestiales, ángeles terrenales. ¿De quién es que nosotros hemos recibido todo esto? Déjeme avanzar. Oh, hermano, vamos a leer esta cita aquí. Usted dice, hermano, me está dedicando el mensaje a mí. Quítese ese chip. Yo no le estoy dedicando el mensaje a nadie. Yo le estoy dedicando el mensaje a los elegidos de la palabra de Dios. Al que ame a Dios, al que ame su palabra. Todo lo demás es carne de cañón. ¿Quién dijo que yo quiero tener una iglesia llena de gente? Olvídense de eso. Yo no quiero tener una iglesia llena de gente. Yo quiero tener una iglesia selecta, una iglesia de gente fina, una iglesia que llene, que crea la palabra de Dios, que tenga el valor de aplicar la señal en su casa, que no se junte con la gente mundana, hedionda, a licores, a cigarros, a palabras deshonestas. Fuera de eso de nuestras casas. Fuera de nuestras casas esa cosa. Que solamente venga a nuestra casa gente que clame a Dios, que crea a Dios, que ame a Dios. Apliquen la señal en sus casas. Dice la palabra, todavía no ha llegado el punto. Espérenme un momentico ahí. ¿Ustedes quieren un pastor complaciente o un pastor que se pare por la palabra? La edad de la Odisea. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, fíjense lo que pasó, lo que vamos a hablar. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17. Ahora, esta persona, que en este versículo es llamado un ángel, no es un ser celestial. El sexto ángel de las trompetas, quien es un ser celestial, está en Apocalipsis 9:13. Y el séptimo, según este mismo orden, está en Apocalipsis 11:15. Este ángel aquí en Apocalipsis 17 es el mensajero de la séptima edad. Y es un hombre. Él ha de traer un mensaje de Dios. Y su mensaje y su ministerio van a consumar el misterio de Dios como Él lo ha anunciado a sus siervos los profetas. Dios va a tratar a este último mensajero como un profeta, porque él es un profeta. Eso es lo que Pablo fue en la primera edad, y la última edad tiene uno también. Aleluya, gloria a Dios. Ahora entonces vamos a entrar aquí a esto, porque fíjense, Pablo está diciendo esto para distinguir lo que es el Hijo del Hombre de los profetas y de los ángeles, ¿correcto? Pero en esta edad el Hijo del Hombre descendió para usar a este profeta, y se unió el Hijo del Hombre con el canal que fue el profeta para traer la revelación de la palabra. Lo que es la salvación para nosotros es la palabra revelada. ¿De quién la hemos recibido? ¿Tiene usted duda? ¿La recibió usted de un hombre? No, la recibió de Dios. Él mismo descendió del cielo. Vamos a leerlo. Escuchen, este ángel bajó del cielo. Ahora, la Biblia está ya hablando de un ángel. Usted está diciendo, hermano Gabriel, usted está tratando de distinguir al hijo del ángel o de los ángeles. Pero ustedes saben que también en la Biblia, ángel significa teofanía. El ángel es un cuerpo celestial también. Así que Dios tiene su ángel. ¿Cuántos saben cuál es el ángel de Dios? Cristo es el ángel de Dios. Claro, porque Cristo mismo tenía su teofanía. Antes de él hacerse carne y estar en un cuerpo de carne, él estuvo en una teofanía. En una teofanía que tenía rostro. Eso es llamado el ángel. En esa teofanía él tenía rostro. Escuchen, este ángel bajó del cielo. ¿Quién? El que tenía rostro. El que era el Hijo de Dios, el que era el ángel del pacto. Él tenía rostro y él vino. Este ángel bajó del cielo. ¿Ven? Los otros 7 ángeles de los 7 iglesias fueron mensajeros
Apocalipsis 2 y 3. Fueron mensajeros terrenales. Pero este ángel viene cuando todo el mensaje ha terminado. El séptimo ángel concluye todo. El séptimo ángel es el ángel terrenal de la séptima edad de la iglesia o de Apocalipsis 17. Y este ángel no viene a la tierra, el que viene del cielo con el libro abierto. No es hombre de la tierra como son los mensajeros de las edades de la iglesia. Eso ya habrá terminado. Pero este ángel trae el próximo anuncio. Y es un ángel, y un ángel significa mensajero. Y este viene bajando del cielo, vestido en aquella columna de luz. ¿Ve? Yo vine de Dios y ahora vuelvo a Dios. Volvió a la columna de luz. Y este viene bajando del cielo vestido en aquella columna de luz, nube, y con el arco iris sobre su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Es Cristo con un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar. Y juró que el tiempo no sería más. Señores, ¿a dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo les pregunto a ustedes. Los otros ángeles fueron mensajeros, hombres de la tierra, pero este ángel, dijo, el ángel de la iglesia de la Odisea, el ángel de la iglesia de Éfeso, mensajeros terrenales, eran hombres, mensajeros, profetas, etcétera, pero para la iglesia. Pero este acá no procedió de la tierra, sino que procedió del cielo, porque para este entonces el misterio ya ha terminado. Y cuando el misterio termine, el ángel dijo: el tiempo no será más. Y los 7 truenos emitieron sus voces. Dice el profeta: ¿qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe de rapto? ¿Es así? Correremos y saltaremos muros. ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar estos viles cuerpos estropeados? Oh Señor, ¿podré yo vivir para verlo? ¿Está tan cerca que yo lo veré? ¿Es esta generación? Señores, hermanos míos, ¿qué hora es? ¿A dónde estamos? Fíjense, hermano, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque el que descendió del cielo fue el Hijo del Hombre. Fue el Hijo de Dios. Fue el Hijo. El que abrió el misterio fue el Hijo. El que nos trajo la revelación de la palabra fue el Hijo. No fue un hombre. Dios vino a través de un profeta, pero no fue el profeta. Él fue un canal para que el Hijo del Hombre nos hablara. A Él es que ustedes están escuchando. El mensaje que ustedes escuchan vino de Dios, no de un hombre. Dios descendió del cielo en esta edad. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué estoy leyendo esto? Muy bien, aquí lo vamos a captar entonces. Espero que sí. ¿De quién recibimos la palabra? ¿De un hombre? De Dios. ¿Qué recibimos? Acabo de leer unas cosas que son tremendamente raras, diciendo: por causa de los ángeles no se corten el pelo. Y acabo de decir lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho, y muchas cosas más que ha dicho a través de su mensaje y ha enseñado. Porque la mujer, ¿ve? Ella en el comienzo fue hecha de esta manera y ella fue la que pecó, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo, y la iglesia es tipo de esta mujer. La iglesia es tipo de la mujer. La iglesia tiene que cuidarse. La iglesia tiene que esto. La iglesia tiene que ser santa. La iglesia tiene que estar sujeta. ¿Sujeta a qué? Sujeta a la palabra. Sujeta al Hijo de Dios. Muy bien. Entonces dice Hebreos 2:1. Por tanto, ustedes han escuchado esto. Ustedes saben estas cosas. Ustedes han escuchado el mensaje que han recibido. Acabo de leer que no lo han recibido de un hombre, que Dios descendió del cielo con el libro abierto, trajo el misterio, reveló los símbolos. ¿Cuántos creen que es verdad? Oh, hermano. Entonces dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si Dios fue el que trajo esto y no un hombre, si esta no es la inteligencia de un hombre sino de Dios, si es Dios el que estableció la doctrina de este mensaje, si Dios estableció y reveló la palabra, cosas que no entendíamos fueron traídas, la verdad de casamiento y divorcio, la verdad, ¿ve?
del cortamiento en la iglesia, la verdad de todas las cosas, la santidad en la iglesia, la pureza de la iglesia, la verdad que debe estar establecida en la iglesia, el bautismo de Dios en la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo en la persona, etc. Si Dios fue el que reveló estas cosas, entonces es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No puede ser que esto no lo valoremos. No puede ser que esto sea basura para nosotros. No puede ser que esto no tenga valor para nosotros. Tenemos que con más diligencia atender. Dios descendió del cielo. Él descendió del cielo. No solamente en su primera venida, en su segunda venida descendió para abrir este misterio. Oh, hermano, ¿cómo fue que vino el mensaje? ¿Cómo fue que recibimos la revelación? ¿Cómo fue que esta columna de fuego vino y la vimos fotografiada? ¿Cómo fue? Un ministro él lo dice en una cita que leímos aquí la otra semana, la semana antepasada, más vindicado que cualquier otro ministro, profeta desde Enoc. Entonces es necesario que atendamos con más diligencia, que tengamos que hagamos lo que tengamos que hacer. Eso es lo que significa diligente. Haga lo que tenga que hacer por cumplir la palabra. Haga lo que tenga que hacer por vivir la palabra. No se atrase en esto. ¿Ve? No sea que nos deslicemos. No sea que tengamos en poco lo sagrado que Dios nos ha traído. Si eres la novia, lo vas a captar. Si eres la novia, lo vas a creer. Si eres la novia, vas a respetar a Dios. Vas a respetar su palabra. Vas a ser diligente. Vas a orar, vas a creer, vas a congregarte, vas a amar. Te vas a separar del pecado. Vas a ser diligente. No que para mañana, sé diligente. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Lo está diciendo el Señor. Es necesario que con más diligencia, sé diligente, deja la flojera. Sé diligente, ora. Sé diligente, clama a Dios. Sé diligente, corta las cosas que deben ser cortadas. Sé diligente, quema los puentes. Quema lo que te estorba. Si sabes que este es un tropiezo ir allá, no vayas entonces. Si sabes que es un tropiezo hacer esto, no lo hagas. Vuelve a Dios, vuelve a la palabra, deja la flojera, levántate a orar, levántate a clamar, levántate a buscar de Dios. Señor, tú no me escuchas. Señor, tú no me oyes. Señor, ¿cómo te va a escuchar? Tú no has clamado. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. La gente no clama. Es necesario que con más diligencia, que tengamos estas cosas en gran estima, que no descuidemos las cosas que Dios nos ha dado, que nos las trajo Él mismo. John, Él mismo nos las trajo. ¿Cuántos creen que esa nube fue el descenso de unos ángeles celestiales para venir a traer un mensaje revelado? Dios mismo las trajo. Si Dios mismo lo trajo, ¿por qué tú lo desprecias? Oh, hermano, yo espero que les guste este mensaje en esta mañana. Leamos aquí al profeta. ¿Qué tipo de persona deberíamos ser cuando vemos el gran Jehová bajar y hacer las cosas que Él hace y ver que son la verdad al comparar escritura tras escritura? Y a veces nos sentamos como verrugas de tronco y tan despreocupados. Nosotros debemos estar ocupados cada minuto esforzándonos por traer a las personas a Cristo. Debemos ser piedras vivientes. Nosotros debemos ser piedras vivientes. Pero nosotros, hermanos, hacemos que la gente mundana se sienta cómoda con nosotros. Y nosotros nos amoldamos a ellos. Y nunca somos valientes para hacer que ellos se amolden a nosotros. Pero en el nombre de Jesucristo les estoy diciendo esto. Sea valeroso. Despliegue la señal. Haga que Cristo valga en su casa, valga en su hogar, valga en su negocio y valga en todas partes. Levante la palabra del Evangelio.
Haga valer a Dios. No se avergüence de Él. No comparta. No consienta. No lo haga si usted quiere irse en el rapto. No lo haga si el Espíritu Santo usted quiere que lo visite. Oh, hermano, que Dios tenga misericordia. Pablo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esto? ¿Cómo escaparemos? Después de que tenemos tantas evidencias. Tienen la cinta, suenen la cinta y vean al Espíritu Santo discerniendo los corazones. Miren, diciéndole a la gente una cosa y otra y otra y otra. Son las evidencias de ¿qué? De que el mensaje no lo trajo un hombre, de que el mensaje lo trajo Dios. Tú no te estás alimentando del mensaje de un hombre, te estás alimentando del cuerpo, palabra del Espíritu Santo. Esto es muy sagrado, iglesia. Esto es muy sagrado. Limpien su casa. Límpienla. Apliquen la señal. Limpien todo lo que tengan que limpiar. Saquen las cosas malas. Traigan de nuevo a Dios a sus hogares. No permitan que el pecado hierva. No permitan eso. Ya se los he dicho y ustedes lo saben. Todos aquí lo saben. Esa es la verdad. El que diga, no, que yo no sé. Ustedes saben que aquí se ha predicado suficiente de eso. Yo no puedo. Oh, hermano, ¿ustedes qué quieren? Yo tengo que cuidar mi propia casa. Yo estoy tratando de cuidar mi casa. Yo estoy tratando de cuidar mi hija. Yo estoy tratando de cuidar mi mujer. Yo estoy tratando de cuidarme yo. Yo estoy tratando de cuidar todo lo que es sagrado, todo lo que puedo hacer para que las cosas funcionen. Yo me paro aquí, yo les predico a ustedes lo mejor que yo puedo. Apártese de esto, apártese de aquello. Ustedes van a la oficina, yo les doy un consejo correcto. Yo no les estoy a ustedes mengoneando nada. Yo les he dicho, hagan esto, no hagan aquello. ¿Qué más puedo hacer yo? Ponerme, ir a las casas, revisarles todo, tráigame un pastor. Yo escuché un día a un pastor diciéndoles, vamos a revisar los celulares. Los diáconos van ahora a empezar a revisar los celulares de los jóvenes. Oh, hermano, es un buen esfuerzo, pero no va a lograrlo. Así no lo va a lograr. Es como aquel hermano que le dijo al hermano Branham, la gente no quiere venir a la iglesia. He tenido que hacer una cartica y ponerlos a firmar la cartica donde se comprometen por lo menos a venir 2 o 3 domingos al culto. Donde se comprometen y el profeta le dijo, mire hermano, ¿usted cree que ellos firman una cartica para irse al estadio a ver el juego de básquet? Ellos están allí en la madrugada, hacen cola, hacen lo que sea, buscan dinero donde sea para pagar la entrada. Pero para venir a la iglesia hay que estarle rogando. Oh, hermano, eso es así. Nosotros no hemos amado a Dios como Él se lo merece. Nosotros hemos sido livianos, espinazo de gallina con nosotros mismos. Hemos dicho esto, aquello. Yo sí creo, usted no cree nada. Si usted cree, usted ama, usted vive la palabra. Usted aplica la señal. Usted hace que su casa sea limpia. Y el que venga a su casa tiene que sujetarse a la palabra. Esa es la verdad, hermano. ¿Cómo nosotros podemos estar en nuestra casa y vienen nosotros, nuestra esposa con una falda, nuestros hijos, nuestra hija tratando de ver cómo le compramos una falda para que no esté enseñando su cuerpo y siendo inmoral? Luego nosotros dejamos que las mujeres del mundo vengan a nuestra casa y tengan pantalones y usen lo que usan. Usted dice, hermano, pero es que ella no es. Usted hable con ella. Usted diga, mira, este es un lugar cristiano. Venga de la forma correcta. Vístase de la forma correcta. No les gusta ese evangelio, pero este es el evangelio de Dios. Esa es la verdad. Deberían vestirse de la forma correcta. Si una persona viene 10 minutos a la casa de uno, bueno, ¿qué uno puede hacer? Pero si una persona se va a instalar en la casa de uno, usted tiene que poner la señal. Porque si no, entonces uno va a tener que estar compartiendo.
con cosas que no son correctas a la palabra. Háblele la palabra a alguien. Dígale, mira, lo correcto es esto, esto y esto y esto. Si te conviene, bienvenido. Si no, no. ¿Qué dice hermano Gabriel? Usted, hermano, ustedes son sensatos. Yo sé que son sensatos. Ustedes saben que ustedes quieren el Espíritu Santo. Ustedes saben que ustedes quieren irse en un rapto. Díganme si este Dios va a exigir, va a aceptar cualquier clase de vida para llevárselos a ustedes en el rapto. Díganme. Ustedes saben que no es así. No seamos, no podemos ser cristianos light. No podemos. Es demasiado grande lo que Dios nos ha dado. Después de haber recibido un mensaje como este, no los descuidemos, no sea que nos deslicemos. Nos deslizamos. Dejamos que Dios se vaya y aceptamos que el diablo venga. ¿Ustedes no entienden que Dios no va a compartirlo? Dios no se va a quedar. El hermano Gabriel puede quedarse, fulano puede quedarse, Dios se va. ¿Ustedes quieren a quién? ¿Al diablo o a Dios? Si quieren a Dios, hagan las cosas de acuerdo a Dios para que Él se quede. Porque Él no compartirá con nadie. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Miren, es que esto es demasiado tremendo. Yo estudiándolo, yo dije, Dios mío. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Quiénes son los ángeles? Alguien que me diga. Son los profetas, son los ministros. Víctor, si la palabra dicha por los ministros fue firme, dice, y toda transgresión recibió castigo, ¿cuánto más la palabra que nos ha traído el Hijo? ¿Lo captas? Si la palabra que trajeron los profetas, mira, ahí estaba Elías en el monte, allá en el cerro. Dios le dijo, ve al cerro y párate allá. Venía un contingente de 50 soldados. El rey Ocosías estaba herido y le mandó a preguntar a Ecrón, un rey allá pagano, que si él sanaría. Dios le dijo a Elías, ve y párate allá en el monte y ataja a ese poco de sinvergüenza espinazo de gallina. Y cuando estaba allá, entonces uno de los que estaban allá en el contingente le dijo, varón de Dios. Elías le dijo, si soy varón de Dios, que fuego descienda del cielo y los consuma a los 50. Inmediatamente descendió fuego del cielo y mató a los 50. Y apenas quedó uno para ir a correr y decir lo que había pasado. Si la palabra hablada por Elías recibió justa retribución, si la palabra hablada por Moisés, cuando Coré se alzó para contradecir lo que Moisés había dicho, la tierra se abrió y se los tragó a todos. Si la palabra hablada por Moisés fue firme y su transgresión recibió justa retribución, entonces ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación como la que Dios ha hecho, un mensaje como el que Dios nos ha traído? ¿Ves? ¿Cómo ustedes creen que no va a recibir justa retribución? Yo sé que ustedes lo pueden ver claramente. Eso es así, hermano. Si la palabra que Dios nos trajo por medio de estos hombres, vayan a la Biblia. Miren lo que le pasó a Balaam por contradecir, por transgredir la palabra que Dios había hablado por Moisés. Mire lo que le pasó a Ananías en el tiempo de Jeremías por contradecir la palabra que Dios había hablado por Jeremías. Mire lo que le pasó a aquel hombre llamado Usías por contradecir la palabra que Dios había hablado por medio de Isaías. Mire lo que le pasó a todos. Recibieron justa retribución. ¿Cómo nosotros vamos a escapar cuando el ángel de Dios ha traído la palabra y nos ha dicho que tenemos que ser una iglesia a la imagen de Cristo que crea la palabra donde Dios se pueda mover, y nosotros quebrantamos su palabra y no queremos que nos pase nada? Si ellos fueron achicharrados allá, tragados por la tierra, matados, ¿cómo nosotros vamos a escapar?
cómo nosotros pretendemos vivir cualquier clase de vida y escapar. Oh, hermano, ¿ustedes qué creen que es la novia? ¿Ustedes qué creen? Hemos predicado un mensaje débil. Hemos predicado un mensaje débil. El mensaje es muy duro. El mensaje es duro. Créanmelo. Porque el mensaje está buscando una obra maestra. ¿Recuerdan cuando el profeta dijo eso? Él estaba hablando de Beethoven y él dijo: ¿ustedes creen que Beethoven, esa quinta sinfonía, cuando él sacó esa obra maestra de la quinta sinfonía, ustedes creen que eso fue que él se sentó y escribió rápidamente ahí y entonces salió esa obra maestra? Dice el profeta: Beethoven tuvo que romper muchas hojas, hojas y hojas y hojas, y volverlas pedazos y tirarlas, hasta que un día vino la inspiración correcta y pudo sacar una obra maestra. Dios va a tener que traer mucha exhortación, mucho palo, mucha exhortación, arrancar el cuero de nuestra espalda para poder sacar una obra maestra. Pero yo les pregunto en esta mañana a ustedes que son sensatos y que creen la palabra, ¿cuántos están dispuestos a hacer una obra maestra? Oh, hermano, que Dios nos ayude. Vayan y arréglenlo. Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Si la voz de Elías trajo destrucción, porque él era un ángel del Señor, ¿cómo escaparemos nosotros cuando es la voz de Cristo que está hablando? ¿Cómo podemos fallar cuando se ha orado por usted, si es la voz de Cristo? Si Cristo ordenó a su iglesia que orara por los enfermos y la iglesia hace lo que Él dice, Él, para que ellos lo hagan, entonces ¿cómo puede llegar a fallar? No puede. Usted puede que falle, pero ella no puede fallar. Y mientras que usted la cumpla, ella lo sacará adelante. Entonces, ¿por qué falla? Falla porque hay un problema en alguna parte. Alguien se robó un lingote de oro y lo escondió. Alguien está fallando, alguien está errando. Y ¿saben qué, hermano? Últimamente, yo no creo que sea uno, yo creo que hay mucha gente fallando. Y si yo soy uno que está fallando, Señor, ayúdame. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero una iglesia renacida, una iglesia donde el poder de Dios se pueda mover. Pero el poder de Dios no se mueve entre nosotros, hermano. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Todos nosotros sabemos eso. Una salvación tan grande. ¿A qué se refiere? Mire, hermano, esta salvación fue tan grande que Dios dejó su trono de gloria. Dios, el creador de los cielos, hizo una obra tan grande que dejó su trono de gloria. Se hizo un hombre, trajo profetas, trajo maestros, trajo para enseñar la palabra. Muchos murieron. Fue una salvación tan grande. Muchos sacrificaron su vida por esta salvación. El Salvador mismo vino y sacrificó su vida por esta salvación. Abrió el libro, reveló los misterios. La revelación es muy grande. La salvación que Él trajo es muy grande. Fue anunciada por Él y después por los que lo oyeron. Jesús vino y dijo: yo tengo que morir por los pecados de ustedes, yo tengo que ir al Calvario. Luego los discípulos habían escuchado todas estas cosas y visto todos estos milagros. Después que Él murió y resucitó y se fue, entonces los discípulos mismos testificaron y dijeron: es verdad, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, lo vimos resucitado, lo vimos en su gloria. ¿Ve? Después que Jesucristo lo habló, los que lo vieron testificaron de esa salvación. Y no solamente eso, en esta edad Dios levantó un profeta que vio a esos ángeles descendiendo, que vio esas ardillas siendo creadas, que vio aquello más allá de la cortina del tiempo. También nos trajo alguien que nos testificó de la gran salvación que Él había hecho para nosotros. ¿Cuántos ven la palabra? Oh, entonces, hermano, ¿cómo escaparemos si escupimos y caminamos con clavos afilados donde ángeles temen mirar? Que Dios tenga misericordia. Vamos a estar de pie. ¿Dios ha descendido o no ha descendido?
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Qué difícil se nos hace vivir para Dios. Qué difícil es darle algo. Qué difícil es darle algo al Señor. Unas horas, unos minutos. Piénsalo. Piénsalo, iglesia. Qué difícil es tener un hábito para Dios. Qué difícil es levantarse en la mañana y doblar las rodillas. Cuánta flojera. Qué difícil es hablar con alguien del evangelio y decirle: mire, hermano, Dios cambió mi corazón. Mi hogar es cristiano. Y yo quisiera que mis amigos que vinieran aquí pudieran conocer la palabra de Dios también. Aquí ahora hemos cambiado. Ahora somos cristianos. Vivimos de otra manera. Somos de otra manera. Todo aquel que venga a este hogar es bienvenido, siempre y cuando quiera cumplir la palabra de Dios, respetar la palabra de Dios, sujetarse a la palabra de Dios. Esta iglesia, la misma cosa. Cada creyente, ¿cómo escaparemos? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El que esté firme, mira que no caiga. No te deslices. Atiende con diligencia las cosas que has escuchado. No te deslices. Porque si Dios a la palabra traída por los ángeles recibió justa retribución, aún murieron los que la desobedecieron, fueron calcinados por fuego los que la desobedecieron, fueron matados cuando la desobedecieron. ¿Cómo nosotros escaparemos cuando a nosotros no nos ha hablado un profeta, no nos ha hablado un ángel? A nosotros nos habló el Hijo. ¿Cómo escaparemos, iglesia? ¿Lo entienden? Entonces, iglesia, regrésate a la casa y aplica la señal. Aplica la señal. Acuérdate que tu pastor te lo dijo. Por causa de los ángeles, tu pastor te está diciendo esto. Aplica la señal. Aplica la señal. Aplica la señal. Dale la entrada a Cristo, a tu vida, a tu casa, a tu ser, a tu cuerpo, a tu mente, a tu iglesia. No seas tú la causa de que haya enfermos entre nosotros. No seas tú la causa de que alguien no pueda ser libre entre nosotros. No seas tú el impedimento. Arregla lo que tengas que arreglar. No descuides una salvación que ha costado tanto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, hacen falta mensajes claros y duros, Señor. Y en esta mañana yo te pido gracias para tener el valor de pararme en este púlpito y encender la lámpara de la palabra, Señor, para que alumbre, para que la luz haga que se vayan los insectos nocturnos, espíritus contrarios. Que nadie, Señor, se esté complaciendo con el pecado del mundo. La gente es inmunda y no entiende que lo es. Como el cerdo cuando está en el lodo y un cordero se le acerca y le dice: cerdo, salte de ese lodo hediondo. Y el cerdo le dice: ¿cuál lodo? ¿Cuál hediondo? Ellos no lo perciben. Pero si usted es un cristiano, usted tiene que percibir lo que hiede. Oh, Dios, ayúdanos. Yo sé que es duro eso, pero Señor, tú quieres una iglesia santa, una iglesia digna, una iglesia pura. Vemos las señales aconteciendo, vemos el mundo cayéndose a pedazos. La iglesia denominacional, la iglesia del mensaje. ¿Cuántos ministros no hay en el mensaje que no pueden declarar el pecado, que no lo denuncian?
que lo esconden, que esconden los pecados que suceden en sus congregaciones para que no se sepan. Esos son ministros que dejan que el diablo se quede en su congregación. No puede ser, así no es la novia. El apóstol Pablo lo trajo a la luz y dijo: el tal se ha entregado a Satanás. Oh Dios, ayúdanos, que podamos levantar el estandarte de la palabra y creer la palabra. Concédelo, Señor. El que esté firme, mire que no caiga. No descuide una salvación tan grande, que fue el gran y precioso Jesucristo que la compró para ti y para mí. No tenga su sangre como inmunda. Dale el valor en tu vida que esta sangre merece. ¿Lo harás? Que cada uno que tenga esa decisión lo haga, es mi oración. Señor, ayúdame a mí, ayuda a todos nosotros, Señor. Ayuda a esta iglesia, una iglesia herida. La iglesia está triste y herida. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Es necesario que con más diligencia, hermanos. Es necesario que con más diligencia, hermanas. Yo voy a tomar la decisión después. Voy a esperar un tiempo más. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra traída a través de los ángeles, cuando fue transgredida, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue traída y predicada primeramente por el Señor y luego confirmada por aquellas que lo oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si un ángel del cielo, la teofanía de Cristo, nos trajo el evangelio, nos trajo la revelación del misterio? ¿Cómo escaparemos nosotros si lo despreciamos? ¿Cómo escaparemos si la sangre como una química quedó allá, pero el Espíritu Santo ha venido para bautizar el alma del creyente? ¿Cómo escaparemos si vivimos vidas donde el Espíritu Santo no pueda sellarnos? ¿Cómo escaparemos del juicio? ¿Cómo escaparemos de la muerte? ¿Cómo escaparemos del infierno? Dios, ayuda a tu iglesia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.